Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio 48 del podcast La Ventana Puerto Rico. Con este episodio damos inicio oficialmente a la quinta temporada de este podcast. Esta semana conversamos con la licenciada Alexandra Lúgaro, aspirante a la gobernación de forma independiente en el año 2016 y por el movimiento Victoria Ciudadana en el año 2020. Con la licenciada Lúgaro hablamos sobre cómo se produjo su primera aspiración, sobre las diferencias entre aspirar de forma independiente y a través de un partido político, cuáles fueron las claves de su éxito versus otras candidaturas anteriores como por ejemplo la de Rogelio Figueroa, sobre la conformación de una nueva alianza para las próximas elecciones. Esto es parte de lo que nos dijo. Pero también yo creo que los próximos años van a exigir una madurez política nunca antes vista, un ejercicio de desprendimiento, que tengo la esperanza de que se pueda dar en algún momento, donde las personas quizás renuncien a ser protagonistas en unos movimientos o en unas causas en particular, con una visión de que se ayuda más al país con una unión y echándose hacia un lado. No tienen que echarse hacia un lado. Yo no creo que nadie tiene que echarse a un lado, pero yo creo que hay que partir de unos reconocimientos de cómo se aumentan las posibilidades de triunfo. Conozco a Alexandra desde los tiempos de la universidad, como escucharán más adelante, y he seguido de cerca su trayectoria en las últimas 2 elecciones, participando activamente en campañas contrarias a la de ella. Y puedo asegurar que independientemente de la afiliación política de usted, su visión ideológica o de estatus, Alexandra Lúgaro es la figura política más relevante de Puerto Rico de los pasados 20 años y, como indiqué en el episodio anterior, podemos identificar claramente en la política del país un antes y un después de Alexandra Lúgaro. Así que espero que les guste esta entrevista y la compartan entre sus contactos. La próxima semana, a solo días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, analizaremos esa campaña electoral, sus posibles resultados y consecuencias. Para esto nos acompañará la politóloga brasilera y participante de la red de politólogas Ana Teresa Duarte, así que pendientes a ese episodio. La Ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Si le das like a mi página de Facebook o te suscribes a mi canal de YouTube, podrás ver las entrevistas a partir del jueves en la noche. O sea, ya está disponible la entrevista a Alexandra Lúgaro tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube. Suscríbete también a nuestro canal de Telegram, allí compartiré información complementaria al podcast, como por ejemplo el enlace al libro que nos recomienda la licenciada Lúgaro al final de este episodio. Los enlaces a mis redes sociales y al canal de la aplicación de Telegram los encontrarás en la descripción de este episodio. Así que ahora los dejo con la entrevista a la licenciada Alexandra Lúgaro. Alexandra Lúgaro, bienvenida a La Ventana. Saludos, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Mira, Alexandra, la gente no sabe que nosotros nos conocimos en la universidad, coincidimos en la Universidad de Puerto Rico. No se puede decir que éramos los panas más íntimos, pero teníamos un grupo de amistades en común que uno siempre recuerda con mucho cariño.
De esos tiempos yo creo que la experiencia universitaria yo siempre digo que es la mejor, independientemente de las circunstancias y lo que uno hace. Exacto. Eh, yo estaba en ciencias políticas. Obviamente el grupo con el que yo más jangueaba y estaba eran todos con interés político. No necesariamente de ser candidato, pero un interés político en las cosas del país. Yo creo que la última persona que nosotros hubiéramos pensado que iba a transformar la política puertorriqueña, no solamente de ser candidata, sino que transformar la política puertorriqueña eres tú. Tú tenías un plan ya en ese momento, No, y maestro. yo me imagino que si recuerdas, la política nunca fue un área de interés que yo tuviese. No, para nada. De hecho, yo estaba en ciencias naturales, originalmente en química. Me muevo Ok, luego a administración de empresas. Tenemos esos círculos en común porque la mayoría de mis amistades estaban en ciencias sociales. correcto. Y es que me movía mucho a ciencias sociales a compartir con amistades meramente. Y dentro de ese transcurso, para mí, mi interés en aquel momento era continuar en la administración de empresas. De ahí me fui a derecho. No es hasta que yo comienzo a trabajar en proyectos de educación en las escuelas públicas del país que a mí desarrollo esta pasión por ver cómo mejoramos el sistema educativo y a la misma vez esta decepción y esta frustración por cómo estaba el sistema. Y cada vez que tocaba una puerta me topaba con que la persona que le tocaba decidir era una persona de la política. Y llegué a este momento en que dije, es que si yo quiero cambiar el sistema educativo me voy a tener que meter a la política, porque este es donde único se Era están la tomando. vía. Era la vía. Realmente yo jamás, bueno, no tenía interés en la política al punto de que yo no era una persona ni de estar escuchando AM, ni de programas de análisis, ni de estar activa en asuntos políticos. Es más, yo recuerdo en alguna conversación que tuvimos, tú dices, ustedes siempre hablando de política y de cosas, porque sí. Bueno, es que para mí en aquel momento, y yo creo que eso es parte de la evolución que todos tenemos, Claro. unos temas nos comienzan a interesar, qué cosas levantan esas pasiones en nosotros. Yo conozco muchas personas que están en la política que cuando me siento a hablar con ellos o con ellas, toda la vida pensaron en ser candidato o Que ese candidata. era, sí, porque ese es como que un plan de vida y el objetivo de mucha gente. Y en mi caso jamás fue un asunto de interés, simplemente llegó un momento en que vi, y te puedo decir particularmente el momento exacto, cuando se dieron las vistas de transformación administrativa y operacional del Departamento de Educación, que las convocó el senador Eduardo Batia. Yo recuerdo decir, contra, yo llevo más de 10 años trabajando en educación en Puerto Rico, yo sé exactamente lo que hay que trabajar, déjame pedir un turno en las vistas. Y sentí en todo momento que como yo no iba a ir allí a decir lo que ellos querían escuchar, no se me dio una oportunidad, traté por todas las vías, teniendo tanta evidencia empírica de más de 500 escuelas, y eso para mí fue una frustración. Yo dije, ¿sabes qué? No, hay que entrar entonces en el proceso político, hay que entrar allí a cambiar las cosas del proceso político, y es ahí cuando decido aspirar a una candidatura en aquel entonces. Todavía no había decidido que iba a ser a la gobernación, eso fue ya otro proceso. Ok. Pero en mi caso nunca fue una idea o una aspiración convertirme ni en política, ni en candidata, ni participar de los procesos electorales per se. O sea, que no había un plan maestro que tú habías dicho, de aquí al 2016 me voy a preparar para ser candidata a la gobernación de No, Puerto todo Rico. es parte de la esperanza que uno tiene de que las cosas cambien, mezclada con la frustración de que no acaban de cambiar. Eso fue lo que me llevó a eso. ¿Y en tu casa se hablaba de política, se manejaba o era algo Mi mamá todavía no más? hablaba de política. Mi mamá es una persona que tú le preguntas sobre política, no sabe absolutamente nada de política. Mi papá sí. Mi papá no hablaba de política per se, de estas personas que todo el tiempo hablan de política, pero mi papá es una persona que nos cultivó este sentido patriótico desde pequeños, donde hablaba de todos nuestros próceres, nos hablaba de Albizu, nos hablaba de todo lo que había tenido que hacer, del movimiento nacionalista, entonces este orgullo por la patria, por la bandera. Mi abuelo era del Partido Independentista, corrió para la alcaldía de Guayanilla como candidato al Partido Independentista. Mi papá pues siguió esa tradición dentro del PIB y pues nos inculcó lo mismo. Sabes que los partidos en Puerto Rico los heredamos. Claro, claro, que es hereditario. Entonces me imagino que por entonces viene esa vena independentista tuya. Bueno, viene de eso y viene también de un proceso de introspección y de estudio de las circunstancias, porque una vez uno decide aspirar a un puesto como este, uno tiene que educarse, que hablar con tantos grupos para poder tener más allá de la perspectiva personal, una perspectiva real de las cosas y estudiada.
pero mi papá sí siempre estuvo bien inmerso en escuchar el análisis político, en molestarse con los asuntos, escuchaba a ciertos comentaristas en la radio. Él nos llevaba todas las mañanas a Son de AM a la escuela, WKQ, la hora exacta. Pero la realidad es que mi padre particularmente contribuyó a un sentido de amor patrio que para mí fue bien importante en el proceso político, de uno saber por qué está ahí, por qué uno quiere aspirar a esto. Sí, que son que no es necesariamente lo que te empuja a la política, pero las razones por la cual uno hace ciertas cosas y es como que como dice en inglés, lo que está in the back of the mind, tú sabes. Más allá de eso, yo creo que también es un sentido, algunos dirán que es un sentido romántico del patriotismo, pero a mí me encanta que a mí me hayan cultivado eso en mi casa, un sentido de que a la patria se ama, pero más que amarla, tú tienes que luchar por ella, tú tienes que contribuir a ella, tú tienes que ser desprendido con el lugar donde tú vives y buscar en qué formas a veces tú, como individuo, vas a renunciar a unas cosas en tu beneficio, en pro del beneficio colectivo. Y eso en mi hogar me lo dejaron muy claro siempre, que yo creo que tener esos principios ahí es un buen cimiento para comenzar una candidatura de una forma distinta. Claro. Y entonces tú me comenzaste a explicar que el próximo tema que quería entrar era cuál fue ese proceso que te llevó una mañana a decidir, cuando te levantaste, oye, voy a correr para la gobernación. No voy a entrar a ningún partido político, lo voy a hacer de la forma más complicada posible, que es a través de una candidatura independiente. ¿Cómo fue ese proceso mental que te llevó hasta ahí? Pues cuando decido que el proceso político es la vía para llegar a la toma de decisiones en asuntos que tengan que ver con nuestro sistema educativo y cómo se mejora, lo primero que digo es, ¿cómo decido a qué candidatura? Y en eso hago una investigación bastante exhaustiva sobre los procesos que han incidido en el departamento y digo, pues mira, la realidad es que es el Ejecutivo quien está tomando todas las decisiones de política pública educativa en Puerto Rico, que incide directamente sobre las tomas de decisiones. Al final del día, la mayoría de nuestros secretarios y secretarias han terminado siendo sellos de goma de lo que decide el gobernador o gobernadora. Y empiezo a leer la ley electoral, a verificar cómo puedo aspirar, qué se requiere para aspirar. Cuando estoy leyendo la ley, digo, mira, aquí hay un inciso que habla de candidaturas independientes. Quiere decir que yo no tengo que pertenecer a un partido para aspirar. Y para mí eso fue perfecto porque no me sentí identificada. Nunca te había sentido identificada con ningún partido. Bueno, yo había votado por el Partido Independentista en las elecciones que había podido votar. Igual, y digo en Partido Independentista en su mayoría por candidatos del Partido Independentista porque siempre cruzaba líneas para votar por otros candidatos y candidatas. No era de ir a rajar la insignia del PIB. Me gustaba la idea de cruzar líneas y votar por otros candidatos y candidatas, pero en general la mayoría de los candidatos a los que le daba y candidatas a los que le daba la oportunidad eran los del Partido Independentista. Volvemos, la realidad es que si desde pequeña mis papás me hacían ver los debates y uno siempre se preguntaba cómo el candidato o la candidata, la persona que usualmente se expresaba con mayor elocuencia, con mayor comprensión de las cosas, rara vez era el que ganaba. Claro. Y dentro de ese proceso, pues decido aspirar como candidata independiente, conociendo los retos que eso presentaba. Porque cuando una candidatura independiente me imponía la mayor cantidad de endosos para recoger, los requisitos todos eran sumamente onerosos cuando los comparas a los de un candidato de un partido tradicional, sin contar con ya esto que todo el mundo dice, no vas a contar con la estructura de un partido, es imposible tener éxito sin la estructura, este miedo que le tenemos a que sin maquinarias no se pueda aspirar a un puesto político en Puerto Rico. Y la realidad es que en ese momento dije, esta es la forma de hacerlo, va a ser más trabajoso, pero yo no me voy a unir a un grupo con quien no estoy afines, porque por buscar cambiar el país no me voy a convertir en lo mismo que estoy criticando. Así es que decidí aspirar como candidata independiente y lo demás es historia. ¿Y cuál fue esa primera persona que tú le hiciste acercamiento para, tengo esta idea, creo que voy a correr para gobernadora, necesito que te unas a este esfuerzo? Cuando tú le decías eso a la gente, ¿cuál era la reacción? Pues mira, tengo que decir que por parte de mi familia, lo que es mi hermano, mis padres, me dieron un apoyo inmediato. Y eso es algo bien extraño, pero mis padres lo vieron como una
súper, ¿sabes? Ellos, bueno, bien comprometidos, mi hermano particularmente, más allá del compromiso, mi hermano me ayudó tanto en el proceso de campaña, porque en un proceso donde tú eres candidato independiente, tienes que ponerte todos los sombreros habidos y por haber. Yo era mi directora de prensa, yo era mi directora de redes sociales, yo era la que manejaba la logística en todos los eventos, yo tenía que trabajar con mi plan de gobierno, tenía que estructurar los expertos que me iban a ayudar en cada uno de los temas y manejar todo eso. Así que mi hermano me dijo, yo me voy a encargar de la parte de diseño, el trabajo, lo que era logo, fotos, redes sociales. Tuve un ejército de voluntarios que eso yo jamás hubiese logrado lo que se logró en esa candidatura si no fuera porque recabé la ayuda de la gente en las redes sociales y de momento me llegaron cientos de personas escribiéndome, yo soy diseñador gráfico, yo soy videógrafo, yo trabajo, yo soy CPA, yo trabajo en lo otro, y de momento tenía gente para llenar todas las plazas que tendría una candidatura normal, pero con voluntarios y voluntarias. Es como único se lograba eso y la verdad es que nosotros llegamos a tener 5.500 voluntarios en la candidatura independiente. Era un ejército y la realidad es que gente bien comprometida que yo muchas veces me preguntaba, como yo nunca había estado inmersa en un proceso político electoral, nunca había militado activamente en un comité, ni visitado, ¿verdad?, el comité central de un partido. Claro, hecho el peregrinaje que tienen que hacer los candidatos o las candidatas a gobernación. Es que todo para mí era nuevo y yo creo que hasta la forma en que lo hicimos era distinta porque no teníamos la mala maña de cómo se hace normalmente. Yo simplemente, pues mira, hay un proceso de endoso. Ok, yo lo estructuraba como si estuviera trabajando un plan de trabajo para un proyecto. ¿Qué necesitamos? ¿Cuántos recursos? ¿Cuánto tiempo vamos a tener? ¿En qué horarios los vamos a trabajar? Y yo ver gente allí que trabajaba todo el día, de 8 a 5, 8 a 6 en su trabajo y que de ahí salían a mi oficina a ayudarme con la campaña y se quedaban toda la noche, algunos hasta las 4 de la mañana, gente de todas las edades, no eran jóvenes, todo el mundo tenía una idea de que mi campaña eran solamente jóvenes, muchos adultos mayores, sí, esa es la percepción. Muchos adultos mayores y que dedicaron día y noche a esa campaña. La verdad es que fue una cosa bien bonita y lo más bonito era escucharles hablar. Yo caminaba entre ellos y los escuchaba, no, es que yo voté PNP toda la vida, vengo de una familia PNP o mis familiares de... Entonces, y el otro, no, pues yo soy independentista, yo creo en eso. Y ver personas que históricamente habían militado en partidos que quizás vienen de unas tradiciones contrarias, pero ahí es que nos damos cuenta que podemos unos ser independentistas, otros estadistas, otros libres asociacionistas, otros ni les importa el estatus, pero compartimos unas causas en común, unas causas en cuanto a educación se refiere, en cuanto a salud se refiere, y ver lo bonito que era toda esa gente unida, porque esas causas para ellos eran más importantes. Lo que pasaba con la educación, con la universidad, con el retiro, con la energía, era más importante que seguir divididos por un asunto de estatus. Y eso fue, yo creo que unas lecciones más bonitas que yo me llevé de esa primera campaña. Sí, que ese es un rompimiento con la lógica tradicional de los partidos y de las candidaturas, de arremolinarse alrededor del tema del estatus o tal vez algún tema de afiliación política o como tú muy bien señalaste ahorita, la cuestión familiar, ¿verdad? De tradición familiar, de romper con esos esquemas. También me resulta interesante la forma en que tú llevaste tu imagen, porque rompió con el molde del candidato o la candidata tradicional. Yo me recuerdo, yo no sé si era parte del plan crear, salir con estas fotos, con estas poses, no sé, para llamar la atención. Pues mira, hay unas cosas que la verdad es que surgieron de una forma, nunca fue un plan detrás de ellas en particular. Por ejemplo, las fotos iniciales. Las fotos iniciales crearon un montón de conmoción. Sí, yo recuerdo eso. Y mucha gente tratando de adivinar cómo era uno, utilizando como criterio una foto. ¿O qué es lo que está tratando de comunicar? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué Usada pone la bandera así? ¿Por qué se sienta de esta forma? Sí. Entonces, habían cosas en las que, bendito, yo decía, qué pena, porque, por ejemplo, habían fotos de esa camada de fotos originales donde yo me reía. Muchas fotos, yo siempre me estoy riendo, pero las que decidí al final poner eran las que no me estoy riendo, porque yo decía, súper seria. Yo dije, yo no puedo llegar en un momento donde estamos en una crisis social y económica
con esta foto riendo, Claro. porque es que aquí no hay nada de que estar riéndose. Entonces, a la misma vez, no quiero abonar a esta idea de que esta que se cree, mi universo, de modelito, ella, de a que viene tanta sonriente. Por eso es que quise hacer unas fotos serias, pero ¿qué pasa? Uno no puede complacer a todo el mundo. Hago una foto seria para que no piensen que esto es un chiste. Y que dice la gente, pues tiene que ser bien arrogante. Esta mujer que tiene que querer superior porque tiene una foto seria. Y pues, y nada, en el proceso político, uno tiene que escoger sus batallas y dentro de la percepción mediática, para mí fue bien difícil el poder ripostar una imagen que se quiere lograr de la mujer, donde muchas veces se faranduliza una candidata mujer. Para mí, no solamente fue, ha sido, todavía es aún dentro de mi rol actual, es bien difícil luchar con cómo tratan de farandulizar a la mujer en todos los medios de comunicación. Yo iba a hablar de mi propuesta económica y me preguntaban si yo usaba bikini o traje de baño completo. Yo quería hablar de cómo iba a trabajar con la Junta de Control Fiscal y me preguntaban si yo me hacía los rizos yo misma o si eran naturales. Entonces, el problema con eso es que uno contestando una pregunta sobre estos temas en un medio, pues ¿qué pasa? Los otros medios lo agarraban. El Lúgaro dice que ella usa bikini para la playa, ese era el titular. Entonces, la gente en los comentarios, ¿qué me importa a mí si tú usas bikini? Para eso tú vienes a hablarme de esto. Y es como que yo no estoy hablando de eso. Eso no fue lo que yo vine a hablar de eso. Me preguntaron sobre eso. Y entonces el otro medio maliciosamente viene y lo agarra. Claro. Y llega un momento que luchar para que vean a uno con seriedad, para que realmente evalúen a uno de sus méritos, para que evalúen las propuestas que uno está presentando, no por quién las presenta, porque yo aseguro al día de hoy que si cada candidato se pusiera una bolsa de cartón en la cabeza en los debates, y nadie supiera cuál es cuál y nos pusieran una máscara en la voz y al final mandaran a la gente a escoger quién es el mejor candidato, los resultados serían totalmente distintos a cómo resultan en las elecciones. Pero muchas veces no buscamos ver los méritos de los candidatos, no buscamos evaluar sus propuestas, sino que nos fijamos a qué partido pertenecen. ¿Pertenecen al partido de mis padres? ¿Pertenecen al partido que me dijo que me va a dar trabajo? Hay unos asuntos no relacionados con la calidad de un individuo o con la calidad de sus propuestas que a veces tienen mayor valor a la hora de votar. Y yo creo que eso es una de las cosas con las que hay que buscar cómo seguir rompiendo. Sí, y eso, ese tipo de comentarios, yo lo relaciono mayormente a otras mujeres sobre ti, atacándote de esa y tratando de farandulizar. ¿Por qué tú crees que ese fenómeno es tan frecuente? Porque no es solamente contigo, sino con otras figuras públicas también. Las mujeres mismas son más duras con ellas que contra otras personas u otros grupos. Yo creo que así como esa frase que la usan para muchas cosas distintas, particularmente la Y te política. pregunto, ¿fue tu percepción también? Sí, fue mi ¿Sientes eso percepción también? también, definitivamente. Y tengo que decir que era doloroso, porque doloroso lo percibo porque la gente se cree que uno tiene un cuero bien heavy, pero la realidad es que llegar y ver comentarios de tantas mujeres incorrectas en su percepción sobre uno y que piensan que uno es algo totalmente distinto a lo que uno es, solamente anclándose en una foto, anclándose en su percepción, ver personas que decían, nada, pues eso es demasiado bueno para ser verdad, algo tiene que esconder. Me da una mala espina. Entonces, cuando uno veía las razones por las que las personas tendían a rechazar a uno como candidata, todas tenían que ver con, no sé, hay algo que me da desconfianza, es una pullita, todo era un sexto sentido, pero no había una tiene que haber algo detrás. Porque tampoco no es el camino normal, entre comillas, ¿no? Para aparecer en una candidatura como esa. No, y mira, las teorías abundan. Yo me metía en las redes sociales, gente que decía que yo era un agente. Soy agente de todas las divisiones, porque me pusieron FBI, CIA, todas las agencias habidas y por haber. La verdad es que yo hasta cierto punto eso era como, yo decía, contra la gente me ve así como que yo puedo ser una agente ¿De dónde sale todo esto? Está aspirando a la gobernación, o sea, yo tengo que tener un nivel de clearance bien alto. Está bueno eso. Y estaban también las otras teorías, las de la pagó el partido tal para quitarle votos al otro partido, o es una infiltrada de este otro partido para dividirnos, y la realidad es que solamente el que está día a día y ve todo lo que uno tiene que pasar, primero para enfrentar el bipartidismo en Puerto Rico, que es sumamente poderoso, que tiene tentáculos en todo. Mi conferencia de prensa para anunciar mi candidatura, yo tuve que ir a 11 lugares
para que me alquilaran un espacio donde hacer la conferencia, porque ninguno se atrevía a alquilarme el espacio para eso por el miedo al gobierno. Porque me decían, no, es que yo necesito permisos del gobierno, o yo necesito, o el gobierno me da un contrato para tal cosa, o para lo otro. Nadie se atreve, nadie se atrevía. Vine a hacerlo en el colegio de abogados, porque el colegio de abogados, sí. Yo soy abogada, tengo un derecho a si pago, ¿verdad?, poder alquilar el espacio del colegio, y con todo eso el colegio me llamó. Y me dijeron, necesitamos que hagas hincapié en que esto nos representa, el colegio, que esto es algo independiente. Y la realidad es que todo lo que uno tiene que enfrentar en el proceso por tratar de cambiar las cosas, el que lo ve día a día sabe que no hay precio que compre eso. No hay quien a mí me pague por pasar todo ese sufrimiento, por exponer a mi familia, a mi hija. La vida completa cambió para toda mi familia. Y ellos no pidieron estar ahí. Yo fui la que me antojé de querer buscar cambiar el país desde la política, pero ellos también pagaron ese precio. Aunque abundan las teorías, yo creo que es importante lo que el país vio que era posible lograr, porque yo crecí en un ambiente donde nos decían que era imposible vencer a los partidos tradicionales, donde decían que era imposible usted aspirar como candidato independiente y lograr más de cierta cantidad. Todo era este discurso de la imposibilidad de las cosas. Y yo creo que el ver, bueno, desde el 76, no se veía, el 76 el PIB logró un 5.76%. Eso fue lo más que logró una tercera fuerza política, ¿verdad?, en nuestra historia moderna. Y de un 5% brincar con una candidatura independiente, sin maquinaria, sin uso de fondos públicos, sin el dinero, hacerlo a pulmón, con un ejército de gente donando de su tiempo, sin una sola persona en nómina, todo el mundo donando su tiempo, y llegar a un 11.13%, eso fue una gran muestra de que, mira, exponencialmente, mira todo lo que crecimos. Imagínate cuánto podríamos lograr con las estructuras, con el financiamiento y con la educación. Claro está, la educación va a ser clave, pero yo creo que a pesar de todas estas teorías y de esas críticas, se logró un montón. Y poco a poco, pues, uno se va ganando la confianza de la gente, incluso la gente que tenía dudas, que le tiraba a uno. Yo creo que no hay mejor cosa que la acción para ganarse el respeto de las personas y que eventualmente puedan decir, tú sabes que yo pensaba eso de ella, pero conocí su trabajo, la conocí o he visto lo que no es así. Y poco a poco, es que también nos han decepcionado tantas veces que yo ni siquiera culpo a los que desconfían, porque es que nos han cogido tantas veces que ya el instinto nos llama a la incertidumbre. Tú no, definitivamente no fuiste la primera persona que intentó. Hubo unos intentos anteriores. Yo creo que el ejemplo clásico, yo creo que es Rogelio, que obviamente él salió con un partido, pero es el primer rompimiento de esas estructuras. ¿Qué tú piensas que fue diferente para ti o por qué porque yo pienso que no ganaste la gobernación, aspiraste en 2 ocasiones, pero yo pienso que fue exitoso? ¿Por qué tú le daríamos a ese proceso, lo llamaríamos como algo exitoso versus los demás intentos anteriores, lo del MUS, el mismo PPT? Pues yo no puedo decir que los intentos anteriores no fueron exitosos, porque sería medirlos meramente con números en torno a un número de votos. Claro, no sería justo necesariamente. No sería justo, porque yo creo que para que se den unas cosas en términos numéricos, que podamos entonces eventualmente irnos a los números como muestra final de quién gana y quién no gana, pero hay que entender que para que se den unas victorias a nivel numérico se requieren unos cimientos, de unas cualidades, de unas circunstancias que se tienen que dar. Y yo creo que todos estos movimientos y candidatos previos sí fueron exitosos en comenzar a lograr esos cimientos. Para mí la carrera a cambiar, a transformar a Puerto Rico no es una carrera corta, no son 100 metros, es un maratón. Y es un maratón que no lo va a correr un solo individuo o una sola organización, es un maratón que requiere un relevo, donde cada uno corre cierto tramo, logra unos objetivos y le pasa el batón al próximo tramo. Yo creo que los movimientos emergentes que se dieron en Puerto Rico en la última década, yo creo que la candidatura de Rogelio fue fundamental para comenzar a abrirnos a otras posibilidades. La candidatura histórica, un hombre negro que montó una organización. Y no es un hombre negro que vino y se inventó que voy a ser candidato a la gobernación, que vino con una elocuencia, que vino con unas posturas, que vino con un programa Nobel
donde trajo unas ideas y trajo unos temas, que yo creo que eso también es otro objetivo que hay que lograr cumplir. ¿Cómo hablamos, traemos a la discusión pública temas que antes no se discutían? Eso es importante porque él una de las cosas que hizo, que logró fue empujar especialmente al Partido Popular a tratar el tema del ambiente, que era una cosa que no se hablaba en Puerto Rico. Definitivamente, y No, habían digo el Partido Popular porque el PNP tiene otra trayectoria, ha seguido por otro lado, pero no, también. y todas estas personas cuando llegan con este nivel de discusión, que entienden los asuntos, que realmente los saben, los conocen, no son unos bullet points que les dio su relacionista y háblame de estos temas. Cuando tienes una persona que realmente domina un tema, eleva el nivel del debate. Y eso nos beneficia a todos como país, porque el poder tener discusiones profundas sobre las cosas, perspectivas distintas, realmente abona a que tengamos mejores soluciones y que las personas empiecen a cobrar conciencia sobre unos procesos. Así que ciertamente todos estos partidos emergentes, las candidaturas como las de Rogelio, tuvieron un efecto sumamente importante que de no haber estado, probablemente mi candidatura independiente no hubiese tenido ese éxito. Claro. Y eso yo tengo que reconocerlo y agradecerle a todas esas personas que se tiraron al ruedo con lo sacrificado que es, como dije anteriormente, para lograr esos primeros tramos y correrlos bien. Y en el caso de mi candidatura en particular, yo creo que tuvo el éxito que tuvo por varias circunstancias. Número uno, las redes sociales fueron fundamentales. Que no existían en eso. Que no existían, no solamente no existían. Yo recuerdo cuando yo comencé mi candidatura, yo busqué mucha literatura sobre cómo utilizar las redes sociales para la política. En aquel entonces no había literatura. Lo más cercano eran libros que te decían cómo convertir un like en una venta. No habían libros de cómo usar las redes para la política. El ejemplo más cercano de uso de redes para la política era Obama. Y aún así era un ejemplo todavía muy crudo. Por lo tanto, yo tuve que aprender, buscando libros de cómo usar redes para los negocios, aplicar eso a la política. Cómo uso las herramientas de las redes sociales para la política. Tuve que empaparme de las estadísticas de las redes, cómo las hago funcionar, porque yo no tengo dinero. ¿Cómo traducirlas, no? En engagement y qué significa eso. Yo no tengo dinero para estar boosting las publicaciones y pagando para que lo vea más gente. Yo tengo que buscar cómo orgánicamente generar un contenido viral. Y para eso entonces tengo que recurrir a un montón de herramientas y tuve que aprender muchísimo en el proceso. Y yo creo que sin las redes jamás hubiésemos visto ese resultado, porque ¿qué me permitían las redes? Uno, usar el tiempo de una forma más eficiente. En lugar de darme 6 viajes a 6 pueblos distintos durante el día, yo hacía una transmisión de 1 hora y ahí habían 3,000, 5,000, 7,000 personas conectadas que a su vez se convierte en un efecto multiplicador y ellos lo comparten en sus redes y lograba mayor alcance en menor tiempo. Eso es lo primero. Segundo, una capacidad para reclutar voluntarios, para buscar personas apasionadas con la misma causa que decidan unirse en un esfuerzo. Me daba la capacidad de organización, de decirle a las personas, nos vamos a encontrar para el recogido de endosos en la plaza pública de Dorado, nos vamos a encontrar en la plaza pública de Lares. Entonces, así podíamos coordinar esfuerzos. Me daba la posibilidad de recaudación en línea. Yo recaudé la mayor parte del dinero vendiendo cositas en línea. Yo no tenía esta maquinaria, yo no me atrevía a esta cosa que hacen, que desde el principio me decían que te tienes que atrever porque si no, no vas a poder correr una campaña. Yo no me atreví a llamar a la gente a decirles que me dieran dinero para mi campaña. O sea, a mis papás yo no me atrevo a pedirle dinero, le voy a pedir dinero a un extraño que me dé dinero para la campaña. Sin contar con que ahí es que uno empieza a ver esta dinámica de que, pues mira, yo te puedo aportar a la campaña, pero yo tengo este negocio que trabaja tal cosa y si tú ganaras, y eso para mí era horrible. Que alguien me hiciera un acercamiento como ese es como que ya yo no quiero tu dinero. O sea, no lo quiero, ni regalado, porque para mí no te quiero ni ver, que te hayas atrevido a hacerme esa insinuación, porque es que para mí era bien importante llegar a la gobernación sin las manos amarradas, porque gran parte del problema de corrupción es candidatos que se hipotecan durante el proceso de campaña a través de los donativos y cuando llegan no pueden hacer lo que hay que hacer porque ya tienen compromisos, le han vendido el alma al diablo. Entonces, pues en ese sentido, para mí era bien importante, lo vamos a hacer con menos, pues lo vamos a hacer con menos, pero vamos a llegar con nuestros principios intactos al final de la carrera. Sí, así que eso fue un reto, pero las redes fueron fundamentales y claro está, yo creo que el hartazgo colectivo. Yo creo que Puerto Rico, a medida que pasan los años, cada vez estamos más hartos, cansados de lo que está pasando, cada vez la frustración es más.
Y yo creo que niveles tan altos de frustración nos generan la capacidad de romper con lo que hemos hecho toda la vida y decir, ¿tú sabes qué? ¿Qué tengo que perder? Si he votado de la misma forma toda la vida y no he visto resultados distintos, que use este voto para darle una oportunidad a algo distinto. ¿Qué puede cambiar? Si al final como quiera no está cambiando nada. Y yo creo que esa combinación de factores permitió el éxito de esa candidatura y posteriormente de la creación de un movimiento que logró 4 candidatos a nivel nacional en la legislatura, 27 legisladores municipales, una alcaldía, casi una alcaldía en la ciudad capital. Yo creo que son factores que se van acumulando y esto fue un tramo más. Yo creo que el próximo tramo, para los que le toque correrlo, pues ciertamente los resultados van a ser mayores. De eso vamos a hablar ya mismo. Quiero regresar un poco. Yo estaba en esa primera campaña tuya, yo estaba en otro de los equipos. Yo estaba obviamente en la campaña de David Bernier y veía todo eso que tú decías, yo lo estaba viendo desde el otro lado. La cantidad de gente que se pegaba a los lives, eso la gente se volvía loca, pero ¿y por qué no hacemos eso? Lo que pasa es que yo creo que hay otras cosas que están detrás de eso también. Otros factores. Y también percibía de que cada ataque que salía en contra de Alexandra Lúgaro era como un huracán que se iba fortaleciendo en el proceso. Pero llega el momento, le decía a los compañeros, pero ustedes no se dan cuenta de que cada vez que sale algo de ella en contra, era como fortalecer más a esa figura y darle más peso y más valor en el proceso, y le llegaba más gente y cada vez más gente se pegaba. ¿Por qué tú crees que ese fenómeno de que esos ataques te fortalecían a ti como candidata y también lo proyectabas como persona también? Pues yo creo que primero fallaron, y digo fallaron porque quienes intentaron llevar a cabo esos ataques fallaron en que eran ataques injustos, eran ataques que no podían sostener, y lo que hacían era crear un clima donde como candidata me victimizaban, porque fue tanto el nivel de ataque. En un momento dado, al principio fue bienvenida a la nueva candidata, pero cuando vieron una atracción, pues los ataques eran desmedidos de todos los flancos, de todos los flancos. Entonces, más allá de que fueran los partidos atacando a una candidata, se convirtió en las instituciones atacando a una candidata, en cómo para todos... Que es de lo que la gente está harta. Entonces, claro, entonces uno poder ir de frente, y yo en ese sentido hubo 2 cosas que para mí eran importantes. Uno, la autenticidad. Yo no iba a dejar de ser quien yo era para poder ser una candidata. Y para mí eso fue importante desde el principio, porque una de las cosas que yo resentía de los candidatos que yo había visto el resto de mi vida era cómo eran candidatos enlatados, cómo hablaban de una forma que nosotros nunca hablamos. Pueblo de Puerto Rico, estamos... ¿Por qué me estás hablando así? Tú hablas así en la sala de tu casa. ¿Y a quién le habla? O sea, y yo dije, no, yo no voy a hablar así. Segundo, yo cuando comencé mi candidatura, yo dije, yo voy a hacer esto bien, me asesoré con la gente correcta, me reuní con expertos en diferentes temas, y lo primero que me decían es, tienes que cortarte el pelo. Tienes que cortarte el pelo porque las mujeres de Estado no tienen el pelo largo, eso se ve muy sexual. Las mujeres de Estado tienen el pelo corto. Entonces yo me metí en internet y de momento me doy cuenta que todas las políticas tienen el pelo corto. Y yo decía, ¿qué es esto? Y yo le dije, no, yo no me voy a cortar el pelo. Y no voy a hablar de determinada manera. Y yo, siendo yo, con mis méritos, con las propuestas que voy a presentar, esa es mi carta de presentación. Y yo creo que esa autenticidad y una transparencia continua, yo usé las redes como un mecanismo para todo el tiempo estarle rindiendo cuentas a las personas que me estaban apoyando. Voy a rendir un informe al Contralor. Miren, aquí está el informe, esto es lo que dice, aquí así fue que recaudé el dinero. No puedo someter el informe hoy. Cogí a las redes. Hola a todos, miren, yo tengo la responsabilidad hoy de someter un informe de ingresos y gastos al Contralor. Honestamente, si yo no logro esta cantidad de endosos antes de tal fecha, yo no voy a quedar inscrita y de nada me va a servir el informe al Contralor. Yo decía, yo tengo el tiempo limitado, yo tengo que conseguir tantos endosos semanales, significa tantos endosos diarios, procesarlos y tenerlos listos, de lo contrario estoy fuera. Por lo tanto, toda la fuerza
de voluntarios que yo tengo, la tengo que emplear para buscar endosos, no para estar haciendo estos informes. Yo me comprometo con ustedes a que lo voy a hacer, pero en este momento no lo voy a entregar. Esto va a acarrear unas multas, yo quiero que ustedes lo sepan, y todo el tiempo, incluso... ¿Qué es la transparencia? Y hablándole, estoy aceptando que estoy errando, porque no estoy sometiendo mi informe, que es mi deber. Y eso es algo importante, que es que nos hemos criado en un ambiente donde el político no se atreve a aceptar que ha errado, o no se atreve a aceptar que en el orden de las prioridades, el poder cumplir con una prioridad va a necesariamente va a determinar incumplir con otra. Y en el momento donde Puerto Rico vive y tiene que escoger entre una cosa y otra, pago las pensiones o incumplo con la deuda, pues yo creo que es importante decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo sé hacer ese grado de priorización. Yo puedo establecer mis prioridades y al final cumplí con todos mis informes, no tuve ni un solo señalamiento, informé el 100% de mis donantes, cosa que jamás se había hecho en la historia política de Puerto Rico. Me dieron 28 centavos están ahí registrados, ¿y quién me lo dio? Porque me negué a aceptar donativos anónimos, aun cuando tenía derecho a hacerlo, pero quería que la gente supiera, ¿sabes qué? Si yo como candidata independiente, con un equipo de voluntarios, lo puedo hacer y puedo identificar a toda la gente que me dio 10 centavos, 18 centavos, pues esta gente con esta super maquinaria y todos esos millones tienen los recursos también para ser transparentes con sus donativos. Y luego de eso es importante lo que plantea, para que la gente sepa, ¿no? El trabajo, todo el trabajo administrativo que requiere una campaña, y hacerlo mucho más sin esa estructura, sin esa maquinaria que se le llama. Luego de los resultados del 2016, se establece una alianza inclusive con sectores que habían participado en esa elección, y de ahí surge básicamente el movimiento Victoria Ciudadana. Tú desde el principio ya tenías mente en, oye, lo voy a hacer otra vez, voy a correr para la gobernación y lo voy a hacer a través de Victoria Ciudadana. ¿Ya tenías eso en mente? ¿Cuándo fue que tú dices, lo voy a intentar nuevamente? Mira, con este grupo de gente ahora. Tengo que decir que no lo tenía en mente. Después de que uno corre una candidatura independiente y uno tiene unas ciertas libertades, es difícil moverse a un modelo colectivo, donde ahora no soy yo tomando todas las decisiones. Era mucho más rápido. Si yo quiero reaccionar a un tema, tal gobernador pasa su informe de presupuesto, yo cojo las redes ahora mismo y digo lo que pienso del informe de presupuesto. Claro, porque es tu posición, respondes claro, tú. Pero cuando uno está con un colectivo y representa un colectivo, pues ahora entonces, antes de yo hablar, tengo que ver cuál es el consenso del colectivo. Y cuando uno trabaja con un colectivo, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Así que hasta qué punto yo voy a ceder en ciertas ideas y ciertas que esa es la base de la alianza, de la alianza al final del día, que hay que ceder en algún punto. Claro, porque no se va a hacer todo lo que yo diga, no es una dictadura, es que queremos por mayoría dentro de ese grupo, y ese reconocimiento de lo difícil que iba a ser, ¿verdad? El poder trabajarlo de esa manera, pues me hacía pensarlo. Me quedo como candidata independiente, corro y se forma nos unimos todos para formar el movimiento. Pero dentro de ese proceso, uno de los entendimientos más claros que yo tuve fue que una sola persona no iba a cambiar el país, que se requería de un colectivo de personas trabajando desde diferentes espacios para lograr ese cambio. Por lo tanto, yo podía llegar más rápido, ¿verdad? Podía moverme más rápido sola, pero con el colectivo iba a moverme más lejos. Íbamos a lograr mayores objetivos. Así es que al final yo no podía pensar en mí lo que para mí era cómodo. Tenía que pensar qué era mejor para el país, qué era mejor para el colectivo. Y en ese sentido, uno decide desprenderse muchas veces de cosas que uno quiere y decir, ¿tú sabes qué? Si yo tengo que llegar a un punto medio en este tema, no me importa, mientras claramente en estos otros sí estén de acuerdo a mis principios. Por ejemplo, la educación pública, la Universidad de Puerto Rico, estos temas de trabajar con la educación para mí no son negociables. Hay temas, pero hay otros en los que estoy dispuesta a que lleguemos a unos puntos medios, porque por lo menos avanzamos más, estamos más lejos de donde estábamos en un principio. Y yo creo que en ese sentido, cuando nos unimos personas de diferentes perspectivas, particularmente perspectivas de estatus, que eso es una locura, el que todavía en Puerto Rico nos agrupemos por
por qué estatus favorecemos, es una locura, porque tienes en el Partido Nuevo Progresista, tienes estadistas liberales y estadistas conservadores. Tienes lo mismo pasa en cada uno de los partidos. ¿Por qué no nos agrupamos, en vez de agruparnos por el estatus que queremos, por qué no nos agrupamos en cuanto a lo que queremos para la educación, para la salud, para la calidad de vida, en cómo creemos que debe ser el desarrollo económico? Entonces, seguimos agrupados por algo que realmente no nos representa y que no hemos logrado cambiar en décadas, en vez de movernos a cosas que nos urgen, que inciden directamente en nuestras vidas todos los días. Así que, en ese sentido, yo creo que fue un ejercicio bien bueno sentarme con personas, por ejemplo, yo soy independentista, José Bernardo Márquez, que es estadista, sentarnos en una misma mesa y ver que estábamos de acuerdo en todas las posiciones en cuanto a qué había que hacer con la corrupción, qué hay que hacer para medidas de transparencia, sentarme con Manuel Natal, que es libre asociacionista, pero estamos de acuerdo en cuanto a la educación, sentarme con Rafael Bernabe, que era mi contrincante en las elecciones anteriores, y sentir que más allá de que tengo tantas cosas en las que estoy de acuerdo con Rafael Bernabe, que le admiro y que le respeto, porque trabajar con él es otra cosa. Cuando uno se sienta a trabajar con una persona y ve cómo se desempeña y cómo ejecuta y lo laborioso que es, pues la realidad es que nos abre unas puertas a reconocer que la única forma de mover a Puerto Rico adelante es con alianzas, no solamente alianzas político-electorales, alianzas entre sectores, alianzas entre personas de diferentes orientaciones sexuales, de diferentes credos, de diferentes ideologías políticas, pero la unión debe ser la clave en Puerto Rico y es triste que la mayoría de los procesos lo que fomentan es la división, y la división nos pone mucho más lejos de un objetivo de cambiar cualquier área, ya sea educación, ya sea salud. Mientras sigamos divididos es muy difícil avanzar las diferentes causas. ¿Tú sientes que tuviste que abandonar ciertas posturas para acomodar el resto de las personas que se integró al movimiento, o tú lo visualizas como, qué sé yo, como una evolución intelectual, o luego de haber visto los problemas de cierta forma, qué sé yo, por ejemplo, comentarios que habías hecho anteriormente en relación al servicio público o la consolidación de recintos de la Universidad de Puerto Rico? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue un híbrido, fue una mezcla de cosas. Hubo asuntos que fueron más bien de compromiso, que uno dice, tú sabes que yo quisiera, en mi caso yo tengo la ventaja de que no era que se quedaban, que simplemente se extendían de lo que yo hubiese hecho. En mi caso era que usualmente se quedaban cortos, porque yo hubiese querido, yo soy bien negros y blancos, ¿sabes? A mí no me gustan las zonas grises. Nos vamos con la legalización full blast o olvídate, no nos vamos. Y en ese sentido, yo soy un poquito más bold, y en la política pues eso choca mucho. Uh-huh. Pero en otras áreas fueron asuntos de evolución, de que uno aprende, de que uno escucha, de que uno está en contacto con otras realidades y dice, me había equivocado. Y qué bueno, porque si yo fuera la misma persona que era hace 5 años, pues que habría cambiado, que habría aprendido, pero en Puerto Rico tendemos a pensar que el político que cambia de opinión, ¿qué le hacemos? Le pegamos la etiqueta de que es inconsistente. Aunque se lleva el país enredado en su visión y esté equivocado, pues tiene que ser el tipo que dice que por ahí es que va, pues nos vamos. Otros dicen, no es una veleta, va para donde vaya el viento. Pero usted sabe, yo me siento bien tranquila de reconocer que me equivoqué en ciertos temas, que aprendí de otros temas, y que no solamente aprendí, que aprendí de personas que llevan toda su vida luchando en diferentes áreas, sentarse como una Mirna Conti, que es una ambientalista de toda la vida, que no es una ambientalista de escritorio, que ha estado en cada lucha ambiental de este país. Es un privilegio y uno aprende tanto. Sentarse con Rafi Bernabe otra vez, que a mí me da risa. Uno iba a una manifestación con él y él te decía, la primera vez que se hizo esta manifestación fue en 1992. Nos reunimos tantos estudiantes, tantas personas, y entonces es pensar, esto se hace todos los años y Rafi estuvo aquí la primera. Entonces, y yo creo que eso vota, probablemente lo organizó. No lo dudo, y llevó los sandwichitos también. Si me oyes, Rafi, me mata. No, pero la verdad es que, y yo creo que eso es algo que también tenemos que trabajar, el purismo. ¿Cómo hablamos de, pero ¿dónde estaba el año pasado? Y ahora llega la lucha.
en lugar de recriminar a las personas porque de momento llegaron a una lucha de una causa, porque no les abrazamos y decimos, qué bueno que llegaste. Olvídate, no me interesa dónde estuviste los últimos 10 años, pero qué bueno que llegaste a unirte a esta causa tan importante, porque no podemos pretender que todo el que esté en estas causas de cambiar el país, que son muchas, hayan estado toda la vida en los mismos. Muchos no recibieron esa educación en sus hogares para tener conciencia sobre la importancia de estas luchas, o la importancia que tienen los mecanismos de protesta, o la importancia que puede tener un mecanismo de fiscalización adecuada, pero vamos aprendiendo y no nos pueden penalizar porque en un momento desconocíamos una cosa. Yo creo que ha sido un proceso híbrido, un proceso de compromiso, fue un proceso de aprender, de evolucionar, y también fue un proceso de desprendimiento, porque yo creo que cuando se trabaja con un movimiento, particularmente le puedo mencionar como candidata a la gobernación, la candidatura a la gobernación coge los palos de todas las candidaturas. Y eso es bien diferente a una candidatura independiente. En una candidatura independiente yo me hago responsable de lo que yo diga, de lo que yo haga. Pero si tengo un candidato, una candidata que en un medio regional dijo X o Y cosa y le cayeron encima, yo tengo que cargar con eso, candidata, claro, y básicamente proteger al resto de los candidatos y candidatas para que no los agolpeen, y protegerlos y tratar, uno, de clarificar el asunto. Dos, si se equivocaron, aceptarlo. Mira, sí, porque yo creo que para mí eso fue una carta siempre bien importante. No vamos a tapar las cosas que se hacen mal. Si algo se hace mal, uno va de frente rapidito, no espera nada de tiempo, no es que vamos a esperar 2 días, no, vamos de frente rápido a decir, esto no se hizo correctamente, lo acabamos de arreglar. Pero el proceso político electoral, yo creo que es importante que refleje la posibilidad de un proceso, de una candidatura electa. Por eso para mí era bien importante en todas mis acciones como candidata y como parte de un movimiento, reflejar cómo sería de ser gobernadora, cómo yo trabajaría con la gente de ser gobernadora, cómo asumiría responsabilidades, cómo aceptaría cuando me he equivocado, cómo sería de transparente. Y yo creo que eso es algo a lo que tenemos que empezar a movernos, a exigir de los candidatos en el proceso en que son candidatos y candidatas las actuaciones que esperamos de líderes electos. Para la próxima elección se está hablando de una nueva alianza, de la conformación de una nueva alianza de diferentes personas, diferentes sectores. ¿Cómo tú ves esa posibilidad? ¿Quién tú piensas que debería ser la persona para liderar ese proceso? Yo creo que en cuanto a los procesos de alianza deben ser las mismas organizaciones, los mismos individuos quienes, trazando unos objetivos y unas metas en común, decidan si quieren pertenecer o no a una organización, ¿verdad? O no necesariamente una organización. Yo creo que pueden haber causas comunes que se establezcan en los procesos y quizás ese es el primer paso. ¿Cómo no se busca de crear una entidad, organismo que los aglomere a todos, sino comenzar a trabajar causas individuales en las que podamos decir, tú sabes qué, en esto estamos de acuerdo, vamos a adelantar un proyecto en cuanto a esto, o vamos a trabajar juntos en una estrategia mediática para adelantar esto. Y así vamos cobrando una credibilidad, una confianza unos en otros, sin sentir que estamos renunciando a la identidad personal, sea como individuo o como organización. Y yo creo que eso es algo a lo que hay que hacerle frente, pero también yo creo que los próximos años van a exigir una madurez política nunca antes vista, un ejercicio de desprendimiento, que tengo la esperanza de que se pueda dar en algún momento, donde las personas quizás renuncien a ser protagonistas en unos movimientos o en unas causas en particular, con una visión de que se ayuda más al país con una unión y con una... Y echándose hacia un lado. No tienen que echarse hacia un lado. Yo no creo que nadie tiene que echarse a un lado. Pero yo creo que hay que partir de unos reconocimientos de cómo se aumentan las posibilidades de triunfo. A mí me da mucha pena que en los procesos electorales mucha gente competente se queda afuera porque no obtiene los votos. Y yo digo, luego de esta pasada elección, ¿sabes? Yo caminé con muchísima gente bien valiosa para diferentes regiones de Puerto Rico. Y se quedaron fuera porque no tuvieron los números. Pero era gente con todas las competencias y con toda la pasión que estarían haciendo grandes cosas por sus respectivos pueblos. Y uno piensa de cuánta gente nos privamos por no tener los números. Al final, ¿cuánto logramos para el país
si los que están tomando decisiones no son los más competentes o los que realmente tengan un deseo de mejorar nuestras condiciones de vida. Y por eso yo creo que no podemos plantearnos meramente, vamos a hacer este ejercicio de conciencia, hay que buscar cómo estratégica y matemáticamente lograr los números para una victoria electoral, porque sentando personas en esas sillas de toma de decisión es como único cambiamos el país desde la parte político-electoral. Y eso requiere un ejercicio de decir, estadística matemáticamente, ¿cómo logramos los números frente a lo que eran los partidos tradicionales? Pues ¿cuánto se requiere? ¿Son tantos votos? ¿Cómo se logran esos votos? Vamos a dividir la masa crítica de las personas que están en contra de estos sistemas. ¿Cómo podemos buscar realmente decir, mira, vamos a sentarnos y quién tiene mayor oportunidad de lograr esto o lo otro? Y se trabaja de esa manera. Como candidata, esos fueron intentos que yo hice en ambas ocasiones. Y en ambas ocasiones me senté con candidatos y así mismo les dije, vamos a hacer una encuesta. El que esté adelante, corre y apoya al otro. El que esté adelante, corre y que el otro lo apoye. Y yo estaba dispuesta a que si yo no salía al frente en la encuesta que hiciéramos y que pagáramos juntos, retirar mi candidatura. Porque era importante no dividir, era importante al final. Mi candidatura no es la que es importante, el partido nuestro no es el que es importante al final. Lo importante es darle una oportunidad real a Puerto Rico de salir del boquete en el que está. Y no se lo vamos a dar nunca. Si entre los que queremos un cambio no tenemos la disposición de desprendernos nosotros de las candidaturas y de los protagonismos y decir, tú sabes que si tú tienes más oportunidades, corre tú. Y yo creo que eso es un paso necesario y urgente para estos próximos comicios que se pueda dar, no solamente a nivel político electoral, a nivel de país. Los sectores tienen que comenzar a hablar, el sector privado, el sector público, las organizaciones no gubernamentales, los líderes comunitarios, tenemos que comenzar a tener estas conversaciones. Que es bien complejo, porque lo que tú dices, hay gente que tiene que dejar aspiraciones a un lado, eso requiere cierta madurez política, ¿no? Y cierta madurez. Más allá también tiene mucho que ver, y para ser justa con todas estas personas y estos otros movimientos, la ley electoral está diseñada de forma tal que muchas veces estas personas tienen que tomar la decisión de correr para darle perpetuidad a sus organizaciones. Por darle un ejemplo, Partido Independentista. Pues no es tan fácil como que el candidato o la candidata digan, pues mira, yo no corro porque la ley electoral está diseñada para, uno, exigirte una candidatura a la gobernación si quieres quedar inscrito. Claro. Así que si no tienes un candidato o candidata a la gobernación, no puedes aspirar como partido. ¿Y qué pasa? Estás dejando un montón de gente fuera que aspiran como candidatos dentro de ese movimiento porque no tienes esa candidatura. En segunda instancia, hasta la ley electoral está hecha de una forma que perpetúa la permanencia de los dos partidos tradicionales, tanto a nivel institucional en la Comisión Estatal de Elecciones como dentro de las diferentes áreas administrativas. Cuán difícil se le hace a alguien que viene de afuera. Igual en términos de representatividad. ¿Cuánta representación puede tener un candidato independiente dependiendo de la cantidad de votos que haya obtenido u un movimiento emergente? Claro. ¿Qué te parece la forma en que uno de los partidos que mencionamos, el Partido Independentista, manejó el tema del acoso, ¿no? Laboral? ¿Qué piensas de la forma en que se manejó eso por parte del PIB y ciertamente por Juan Dalmau? Mira, a mí me gusta ser más una persona de proveer soluciones que de estar señalando cuando algo se hace mal o no. Yo no conozco las circunstancias particulares de estas personas. Sí, en mi caso, puedo decirle, yo creo que es sumamente importante la credibilidad que les damos a las víctimas, particularmente en este tipo de casos, cuando vivimos en un sistema donde es tan difícil salir a decir que uno ha sido acosado. Una víctima que se atreve a hacerlo, sujeta al escrutinio público, sujeta a todas las críticas, yo le doy un valor y un peso a eso. Y yo creo que dentro de la forma en que el Partido Independentista, y lo digo con mucho respeto, yo creo que se debió haber manejado con mayor premura, número uno. Creo que el tiempo que se tomaron fue irrazonable y se debió haber tomado con mayor premura. Y yo creo que
hay situaciones en las que uno, con mucho dolor, tiene que tomar decisiones difíciles y tajantes, para ser consono con los principios que uno promueve. Y es más difícil cuando uno toma decisiones públicas, fuertes, con gente que uno respeta, con gente que uno quiere. Y uno tiene que volver a pensar, como dije ahorita, uno tiene que pensar que no se trata de mi candidatura, no se trata del movimiento que yo represento, se trata de la oportunidad que yo quiero darle al país. Eso siempre tiene que ir primero. Y yo quiero darle a Puerto Rico la oportunidad de un país donde las mujeres se atrevan a salir a denunciar a quienes les acosan y se atrevan a hacerlo de forma libre. Y por tanto, yo tengo que ser consona con mi postura de que yo le creo a la víctima, de que le apoyo en el proceso y de que cualquier persona que incurra en ese tipo de conducta está fuera. Punto. Puede ser mi amigo, le puedo respetar, puedo pensar que es una eminencia, puedo pensar que puede contribuir al país en grandes cosas, pero aún así, si incurre en ese tipo de conducta, consona con mis principios, tiene que estar fuera, no hay cabida. Y hay cosas en las que uno tiene que comportarse de esa manera. Yo creo que no lo manejaron de la mejor manera. Creo que Juan, a pesar que María Lourdes salió a hacer unas expresiones, la realidad es que la prominencia de la figura de Juan Dalmau en los pasados años como representante del Partido Independentista tiene una fortaleza que era importante, que el partido, sus seguidores y quienes les apoyan y el público en general tuviera unas expresiones por parte de él. Punto. Y yo creo que llegaron tardías y que en gran medida fueron insuficientes. Pero como dije, quiero también decir que yo no estoy al tanto de todas las instancias que ocurrieron. Dicen que nadie sabe lo que hay en la olla más que la cuchara que lo menea. Esta es mi perspectiva desde afuera, como una persona que no conoce las circunstancias particulares, y yo creo que lo pudieron haber manejado más. Pero tú también desde afuera y teniendo contacto con grupos, con personas, con gente, ¿tú crees que inhabilitaría a Juan Dalmau a ser el líder de esa alianza? En la forma en que se manejó esto, no necesariamente porque tú lo descalificas, sino por el daño que se le ha hecho a la figura de Juan. Yo no soy quien para determinar quién puede liderar o no una alianza. Yo creo que corresponde a los integrantes de esa alianza tomar una decisión en consenso sobre quién debe ser la persona que la lidere, si es que escogen que sea una persona quien lidere esa alianza, no un grupo, no una... Yo creo que hay diferentes formas de organizarse ya. El mundo entero se está moviendo fuera de estas estructuras jerárquicas donde hay alguien que es el líder y los demás. Yo creo que pueden haber muchos líderes, pueden haber muchas personas que organicen país y que promuevan desde diferentes trincheras las causas necesarias para cambiar las cosas. Así que yo no estoy en posición de ser quien decida descalificar a una persona de una posición. Por el contrario, yo creo que cada persona debe aspirar a lo que le nazca en su corazón y lo que quiera hacer por el país, y al final debe ser el pueblo el que escoja a quien le cree, a quien respalda. Y yo creo que estamos viviendo una era de cancelación terrible. Los políticos estamos ante el ojo público todo el tiempo. Y es bien, a veces uno vive unos momentos de mucha ansiedad, pensando que uno no se puede equivocar en nada, que la más mínima equivocación te puede costar toda una vida de trabajo, de educarte, de experiencia, de luchar, de sacrificarte, porque dijiste algo incorrecto, porque hiciste algo mal. Que yo la verdad es que yo creo que siempre y cuando una persona identifique que se ha equivocado, que pueda de alguna forma enmendar con actuaciones, no con palabras, con modelaje de conducta, que realmente entiende su equivocación y que está dispuesto o dispuesta a cambiar. Yo siempre he creído en las segundas y terceras oportunidades, pero como le dije, quien lidere esos espacios debe estar en manos de esos grupos, decidir quién lo va a hacer, y de la gente pues respaldar a quien sea que lo haga. Tú estás ahora en Foundation for Puerto Rico. O sea, estás viendo al país desde otra perspectiva. Estás trabajando con organizaciones, estás trabajando con, obviamente, organizaciones comunitarias del tercer sector. ¿Qué estás haciendo exactamente y cómo ha variado eso? ¿Qué estás haciendo? Tu visión de dónde está el país versus, qué sé yo, en el 2016 o en algún otro punto de los últimos años.
Pues en la fundación yo estoy como líder, director ejecutivo y líder de política pública del Centro de Innovación. Desde allí estamos trabajando diferentes iniciativas de forma paralela. La primera es lograr medir cómo está el ecosistema de innovación en Puerto Rico. Sabemos que aquí carecemos de datos y estadísticas y tomar decisiones sin datos es sumamente, no solamente difícil, es irresponsable. Que ese es el pan nuestro de cada día en este país, que todas las decisiones se toman sin datos y tampoco se miden después que Sin se ningún toman. tipo de orientación o métrica que nos permita saber si estamos adelantando, si no estamos adelantando, en qué áreas tenemos que trabajar más, en qué áreas tenemos unas ventajas sobre las cuales podemos capitalizar. La realidad es que no existía eso, por lo tanto nos dimos la tarea de colocar a Puerto Rico en lo que es el índice de innovación global. El índice de innovación global mide a los países en términos de 82 variables distintas. Puerto Rico no había sido medido dentro de esas 82 variables, así que buscamos un grupo de investigadores, economistas, para poder trabajar el tema de para cada uno de esos factores medir a Puerto Rico y ver dónde figuraríamos en ese índice en cada una de esas partidas. Los resultados fueron sorprendentes y nos permiten ahora medir dónde estamos parados en cada una de las áreas y poder continuar haciendo esto año tras año para que los diferentes sectores, yo lo veo como esto de adopta una carretera. Uno ve un letrerito y alguien se encarga de la carretera y le hace un jardín. Yo aspiro a que podamos tener diferentes organizaciones que adopten estos indicadores. Hay un indicador de cantidad de mujeres en profesiones, ingeniería, ciencias. Pues mire, es un indicador que podría adoptar la Universidad de Puerto Rico. Decir, tú sabes que nosotros vamos a adoptar ese indicador, nosotros vamos a aumentar el número de mujeres para que Puerto Rico mejore ese número. Tenemos el Fideicomiso de Ciencias, podría adoptar otros indicadores. Tenemos diferentes industrias que podrían adoptar otros indicadores. Ubicarnos en las primeras 3.000 universidades. Puerto Rico estuvo ubicada en las primeras 3.000 universidades. Ya no tenemos una sola universidad ubicada ahí. ¿Qué tenemos que trabajar para eso? ¿Qué alianzas tenemos que lograr para que nuestra universidad se vuelva a ubicar en ese lugar? Los índices de logística, los índices de las industrias creativas, del cine. Hay tanto que podemos trabajar. Además de eso, estamos trabajando centros de innovación, creando centros de innovación fuera de las áreas metropolitanas, desde acceso a banda ancha, tecnología, lo que es toda la realidad virtual en las áreas de Manatí, Yabucoa, Orocovis, Aguadilla. Y la idea es poder crear espacios donde las comunidades, donde los empresarios, donde los estudiantes puedan recibir destrezas de futuro que no las estamos ofreciendo en la escuela ni en las universidades, y más allá de eso, darles un acceso a una tecnología que va a ser necesaria para derechos esenciales. La educación se va a mover a la educación virtual, la medicina, la telemedicina, tenemos la economía digital. Hay tantas cosas que van a requerir de acceso a internet que necesitamos poder proveer un internet, no internet por decir que estamos proveyendo internet con una banda ancha suficientemente robusta para que puedan acceder a todos estos servicios y a la misma vez digitalizar, a proveer alfabetización digital a grupos de adultos mayores, que son quienes en muchos de estos municipios son la mayor parte de la población. Eso es otro que estamos trabajando, y el proyecto que más me entusiasma en estos momentos es la Academia de Líderes. La Academia de Líderes es un proyecto de capacitación a 200 líderes comunitarios, pequeños y medianos empresarios, empleados gubernamentales y líderes de organizaciones no gubernamentales. Son una cantidad de cursos en diferentes temas de redacción de propuestas, mercado digital, recursos humanos, tecnologías de información, comunicaciones, registro de corporaciones, hay de todo. Y la idea es capacitarlos con todas estas destrezas que van a necesitar para potenciar la labor que ya están haciendo, ya sea en sus comunidades, en sus negocios, en sus agencias o en sus organizaciones, pero a su vez tienen un mentor o una mentora que les va a acompañar en trabajar un proyecto de impacto transformativo. Cada uno de estos 200 líderes está trabajando en un proyecto único, ya sea para innovar, para transformar, para impactar su comunidad, innovación empresarial, crear mejores servicios o mejor política pública en sus agencias. Y siento que ahí está la clave, que no necesariamente hay que cambiar el país desde la política electoral, capacitando y formando líderes que a su vez cambien cada uno de los espacios en los que laboran y habitan, cambiamos país. Y yo creo que tiene que ser, la educación en todos los niveles va a ser crucial para que podamos movernos a algo distinto. Hasta que no comencemos a recibir una formación distinta, vamos a continuar haciendo las cosas de la misma manera. Te escucho con mucha pasión hablando de estos temas. Tú dices que ya desde un puesto electivo no hay que aspirar necesariamente para adelantar estos temas. No volveremos a ver a Alexandra en lugar de una papeleta electoral. Yo creo, y quiero corregir, no digo que desde un puesto electivo no se pueda adelantar. Yo creo que todos
los vehículos son necesarios. Yo creo que hace falta más personas que aspiren a puestos electivos, que puedan llevar un mensaje distinto, que puedan promover unos principios distintos, que puedan moverse a que las estructuras electorales cambien y permitan mayor representatividad de la ciudadanía. A la misma vez necesitamos más personas en la fuerza trabajadora que lleven unas batallas que son importantes. Necesitamos más personas en el sector ambiental, en la parte del magisterio. O sea, creo que hay tantas batallas que dar, que lo que no me gustaría es que pongamos una por encima de la otra, que digamos que es más importante el que protesta que el que corre para candidato, el que corre para candidato que el que va todos los días y trabaja 8 horas. Ninguno es más importante que el otro. Todos somos necesarios en el proceso de cambiar el país y unos no existimos sin los otros. Yo creo que lo político electoral tiene que continuar dándose, tiene que continuar evolucionando, pero a la misma vez creo que desde otros sectores podemos seguir abonando a cambiar las cosas y hace falta que nos reconozcamos un poquito más en que todo lo que cada uno hace es importante, no estar fiscalizando sobre quién está o no está en mi lucha, sino cada cual escoja la lucha que quiera, pero no fiscalicemos al que decidió proteger otra cosa o trabajar por otra cosa, porque al final este archipiélago requiere de mucha gente haciendo muchas cosas para que podamos transformarnos. ¿Te veremos nuevamente en una papeleta? La realidad es que en estos momentos estoy bien concentrada en lo que estoy haciendo y me llena poder hacer. El proceso político electoral, tengo que decir que, aunque es algo que uno extraña, y lo extraño más bien porque, y me preguntabas ahorita cómo ve el país con respecto a 2016, siento que estamos en un retroceso a pasos agigantados. Me da mucha pena. Creo que, y es lo que veo en la calle, como estoy trabajando directamente en las comunidades, veo más pobreza que nunca, veo más desigualdad que nunca, veo mayor inaccesibilidad a los servicios que nunca. Uno va a un hospital y es una tragedia. La canción está del Niágara en bicicleta de Juan Luis Guerra, me parece que la grabaron aquí. Sí, es que se hizo pensando en Puerto Rico en el 2022. La realidad es que ver a los profesionales que trabajan en todos estos espacios frustrados, quemados, porque es que los hemos llevado a un punto de saturación y cansancio, ver lo que está pasando en nuestras escuelas, ven a nuestros estudiantes. La verdad es que veo los grupos que se están viendo afectados porque no hay una visión de qué país queremos construir. Entonces estamos improvisando todos los días. Me da mucha pena en dónde estamos. No es algo que no pudiéramos ver venir, lo habíamos visto venir, sabíamos que el sistema de salud iba a colapsar tal cual colapsó, sabíamos que educación iba a estar como está, pero lo que me entristece es que no veo que estemos poniendo un freno en ese retroceso. Si fuese que ya reconocimos, pues mira cómo se nos dañó este sistema o el otro, y qué vamos a hacer. Pero siento que continúa eso en proceso. En el caso de salud, una fuga de profesionales absurda. No vamos a poder competir con lo que le están ofreciendo a los estudiantes en otros lugares. El caso de ciencias médicas y su posición ante la desacreditación y cómo los recortes en presupuesto van a afectar a la Universidad de Puerto Rico, la percepción que tenemos de la universidad y cómo hemos permitido unos recortes adicionales en la universidad no la podemos ver como un modelo de negocio de ingresos y gastos, la universidad es un modelo de inversión, que necesitamos invertir en ella porque es lo que nos va a dar rendimiento y el capital humano para mover el país, es el motor de Puerto Rico y en lo social ni se diga. Creo que uno lee los comentarios en las redes sociales y es bien triste en términos del machismo estructural que hay en el país, cómo se justifica estos casos de violencia de género, cómo estos casos de violencia de género cada vez son más horrorosos, más crudos, más fuertes. Sí. Más fuertes y cómo nos hemos deshumanizado. Cómo antes un caso de estos era suficiente para trastocar el país y cómo ahora podemos ver un caso semanalmente y uno pues sigue en las redes porque pues otra mujer más quemada y que metieron en un baúl. Y yo creo que pues me da mucha pena, pero a la misma vez quiero sentirme positiva con respecto a que hay mucha gente preocupada por Puerto Rico, mucha gente dando la batalla todos los días para mejorar las condiciones del país, mucha gente que no se rinde, que se queda aquí y mucha gente que se tuvo que ir, que pagaron el precio más alto de la crisis que fue tener que abandonar Puerto Rico, pero que siguen desde donde quiera que estén pendientes a Puerto Rico y buscando cómo aportar. A mí todos los días me escriben personas que están fuera de Puerto Rico, mira, mi especialidad es tal y tal, dime cómo aporto a Puerto Rico. Quieren hacer algo. Yo doy de mi tiempo y no quiero cobrar,
y es tanta la gente que quiere ver cómo contribuye a mejorar las condiciones de vida aquí, que yo creo que sobre todo eso hay que buscar cómo potenciarlo. A mí la imagen del colapso que tú describes, la resume, no sé si viste la semana pasada esta persona que mataron, creo que fue en Santurce, que la gente empezó a sacarle los collares y las prendas y el dinero. Eso, es increíble eso, el deterioro que se está dando, porque ya no es solamente en educación, que es lo que te trajo originalmente al tema político, sino es que en todos los renglones se ha visto un colapso y un retroceso. En ese sentido estoy muy de acuerdo contigo. Es una tormenta perfecta de condiciones, porque ya no solo la educación, ahora es la educación, la pobreza, la desigualdad, el problema de salud mental que tenemos en Puerto Rico. Que es terrible, nadie habla de ese tema. Sustancias, el sinhogarismo, son tantas circunstancias unidas y que no podemos hablar de esto como un problema simple donde lo resolvemos arreglando una de ellas. Esto es un problema que tiene unas complejidades y muchas variables que inciden sobre lo que estamos viviendo, que hay que crear un plan de trabajo para atenderlas todas a la misma vez. Hay que aprender a masticar chicle y caminar a la vez en Puerto Rico, porque el deterioro que estamos viendo, lo que vamos a ver es que ese deterioro no va a crecer de forma lineal, va a crecer de forma exponencial. Cada año las condiciones de criminalidad, de desigualdad, de pobreza, de este deterioro humano que estamos viendo cada vez van a ser más acentuadas. Y como único le pones un freno, tienes que trabajar con el tema de educación, tienes que trabajar con el tema de salud mental, tienes que proveer servicios más allá de San Juan, Ponce, Mayagüez, tienen que llegar esos servicios a otras partes del archipiélago. Y en estos momentos la inaccesibilidad de los servicios en Puerto Rico es una cosa crasa, y lo vemos no solamente en salud mental, en todo, en salud física, lo vemos en servicios, transporte público. La verdad es que nos estamos quedando bien atrás. ¿Cuál tú piensas que es tu legado? ¿O todavía no has pensado en eso? ¿Cuál tú Todavía no he quieres que pensado sea tu en legado? eso, todavía no he pensado en eso. Honestamente, lo que quisiera es dedicarme a hacer el bien, buscar cómo contribuir en todo lo que esté a mi alcance, y que de ese modelaje de conducta, de ser una buena persona y una persona que siempre busca cómo ayudar a este lugar donde vivimos, que yo adoro y que mi papá me enseñó a amarlo tanto, que ojalá de ese modelaje otras personas vean eso y digan, yo quiero ser ese tipo de persona, yo quiero ser una persona que no solamente pues trabaje para que le hace sentir bien, pero nunca he pensado en tal cosa como dejar un legado. He pensado en ser una buena persona y ayudar a otros, y que lo que se pueda quedar, lo que pueda trascender la persona de uno y se pueda quedar a los demás, pues ojalá pase así. Bueno, Alexandra, ¿qué estás viendo? ¿Qué nos recomiendas en Netflix, en Amazon? ¿Qué estás leyendo? Tengo un libro, este sí, voy a hacer esta recomendación, no lo tengo aquí. Estoy leyendo un libro, se llama Exponential Organizations. Ok. Me tiene fascinada. Este libro habla de las últimas décadas, las organizaciones, ¿verdad? No solamente negocios, organizaciones de todo tipo que han crecido, que han muerto, cuáles han logrado unos crecimientos sumamente rápidos y qué caracterizan a estas organizaciones. Y la verdad es que es bien impresionante cómo el mundo se está moviendo y cómo tenemos que estar pendientes de lo que sea que hagamos en nuestra vida personal o en nuestros negocios o en nuestras organizaciones, para permanecer vigentes, para saber que el mundo está cambiando muy rápido y cómo beneficiarnos de estructuras ya existentes. Por darles un ejemplo, Uber ahora mismo es la compañía de transporte más grande del mundo y no posee un solo vehículo. Exacto. Airbnb es el hotelero más grande del mundo y no posee una sola propiedad. Tienes aplicaciones que se han montado sobre otras aplicaciones que se han montado enteramente. Pues mira, todo el mundo tiene un GPS en el celular, pues mi aplicación yo la voy a montar sobre la existencia de GPS y la accesibilidad a recursos dependiendo de la localidad. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar en Puerto Rico como si la materia prima nos sale tan cara por las leyes de cabotaje, por los procesos de importación. ¿Cómo pensamos en otras tecnologías y en otras formas de desarrollar la economía que partan de montarnos en otras plataformas existentes y que podamos darle a nuestra gente oportunidades de sueldos más competitivos, de mejor calidad de vida? O sea, yo creo que es un efecto exponencial, pero tenemos que empezar a mirar distinto, y estas organizaciones están mirando al mundo de forma distinta. Ya no contratan personal para trabajar determinada cosa.
Claro. Hacen una convocatoria a nivel global y dicen, estamos buscando un algoritmo que nos ayude a mejorar. Allstate, por ejemplo, Allstate creó una competencia para mejorar el algoritmo de los seguros que ofrecía. Y creó la competencia y en 3 días lograron lo que les hubiese tomado 9 años y lo que les hubiese tomado millones y millones, y así lo están haciendo compañías de celulares, compañías de... Ahora mismo hay una, creo que Japón está buscando hacer un mapping de las neuronas del cerebro para en 3D cada neurona y cómo se mueven. Eso es lo que les tomaría millones de años hacerlo. Pero gracias a un montón de gamers que se han ofrecido voluntariamente a estos estudios, han logrado ya como 143 millones de neuronas parearlas en medios de 3D. Y estas personas, mientras juegan, contribuyen a unos objetivos científicos. Y cómo todo este tipo de cosas, lo que hay que es pensar de una forma distinta, porque ya hay personas... Se estima que en los próximos años la cantidad de personas con tiempo disponible fuera de lo que hacen, la cantidad de horas disponibles que hay allá afuera es infinita. Si pudiéramos buscar cómo inspirar a las personas para unirse a diferentes causas, proyectos y aportar, la humanidad podría estar avanzando mucho más rápido. Yo creo que en Puerto Rico tenemos ese potencial, porque aquí somos unos fiebros, somos súper creativos. Yo lo que creo que hace falta es esa motivación para que la gente diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de ese proyecto, que cambiemos lo que está pasando a nivel ambiental en la estructuración de la zona 3D de Culebrita, en los arrecifes. Pues yo voy a participar de eso. Pero pues tenemos que buscar cómo inspirar a las personas y cómo unirlos a estos grupos. Si me envías el enlace, lo comparto en el canal de Telegram como una recomendación. Alexandra, ¿algo que quieras añadir? Nada, el agradecimiento por el tiempo. Hace tiempo estoy en modosita, hace tiempo no cogí una entrevista, pero de verdad está súper bien. Pero gracias por la oportunidad y por el tiempo, y siempre a la orden. Un placer verte otra vez. Alexandra Lugaro, gracias por estar en La Ventana. Gracias a ti. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.